a empezar a grabar. Son muchas pantallas, entonces yo por eso que prefiero que vayamos rapidito. Entonces, lo primero que quiero mostrar es esta pantalla, que es la que habla del rol de las políticas de recuperación de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué es importante empezar acá? Porque noten el desfase temporal que hay. ¿Se acuerdan cuando vimos que la recuperación de Chile y América Latina que se da desde el año 35, ya se está completando el año 39, ¿se acuerdan? El año 39 Chile alcanza el mismo Producto Interno Bruto que tenía antes de la crisis. Es decir, ya está plenamente recuperada. ¿Mm? Después de 10 años, Chile ya es una economía que se ha recuperado. Eh, y eso sucede mucho más rápido en los otros países. Pero al final de cuentas, si ustedes se fijan, las economías latinoamericanas ya se han recuperado antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se notan, se fijan en ese aspecto, en ese hito temporal. O sea, antes que estalle la Segunda Guerra Mundial, ya las economías latinoamericanas están recuperadas y llevan más o menos 10 años practicando estas políticas que no son de estado de bienestar, sino que son más bien de recuperación, digamos, eh, de urgencia, de aplicación de planes en los que se combinaron políticas de restricción comercial, pero no porque los países elevaran los aranceles, sino porque el dólar se empinó a las nubes y por lo tanto nosotros no hubo dinero, no hubo dólares para comprar importaciones. Entonces, al restringirse las importaciones se empezó a equilibrar muy lentamente la balanza comercial, porque claro, no importábamos nada. Y aunque exportáramos poco, eso significaba que la balanza comercial empezaba a, a inclinarse en nuestro favor. Y lo otro es que, como en la cuenta de capital, el otro componente importante de la balanza de pago, no teníamos ingresos, digamos, de inversiones de extranjeras que podrían habernos ayudado, tuvimos que valernos de un fuerte gasto y políticas de expansión fiscal. Y la expansión fiscal se hizo a costa de una inflación que hubo a comienzos de los años 30, pero era una inflación un poco mentirosa, ¿no? Algo aparente, porque si consideráramos la deflación que hubo entre el 31 y el 33, es decir, la caída del nivel general de precios, lo que va a significar esa inflación entre el 33 y el 37 va a ser una inflación moderada, muy moderada, y en realidad es recuperar el nivel de precios que había antes de la deflación. ¿Se fijan? Entonces, no es una inflación neta, es una inflación que recupera el nivel de precios anterior. Por lo tanto, es una inflación muy baja, muy controlable, que se da típicamente cuando los gobiernos expanden el gasto en momentos de una crisis muy prolongada, muy severa. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Ahora tenemos una inflación muy reducida, a pesar de que tenemos una enorme expansión del gasto en todos los países, del gasto fiscal. Y eso es porque ha habido algo de deflación, ¿m? Por la caída del consumo básico. Entonces, eso es lo que se hizo. Se hicieron políticas podríamos decir, de shock, y por lo tanto, en el fondo se trató no de una política ni una teoría desarrollista, nada de eso, no hubo nada de eso entre los 30 y el estallido de la guerra. Pero a fin de cuentas, América Latina ya estaba recuperada. Pero lo que va a ocurrir en Europa y en buena parte del mundo, porque esta es una guerra mundial, es que justo cuando las economías de América Latina están volviendo al nivel que tenían antes de la crisis, estalla la guerra. Entonces, el estallido de la guerra supone que un desfase temporal, porque en el fondo el estado de bienestar se monta en propiedad y con fuerza en Europa Occidental y en Estados Unidos, en mucha menor medida, y en otros lugares, eh, una vez que termina la guerra. Con la segunda posguerra ya agarra fuerza el estado de bienestar, en lo que llamamos los años dorados, digamos, las 3 décadas doradas eh, de la economía occidental. Entonces, por eso que aquí, a ver si está la recuperación europea, pero también está podríamos decir, la edad dorada o las 3 décadas doradas. La vamos a ver después. Entonces, claro, aquí hay una cosa extraña, porque nosotros empezamos a decir, ¿qué es lo que está funcionando relativamente en América Latina
hacia fines de los 30, antes que estalle la guerra. Ya está funcionando algo que no es un estado de bienestar. Hola Diego, bienvenido. No es el estado de bienestar, es una cosa anterior, porque el estado de bienestar, aunque venía incubándose antes de la Primera Guerra en algunos países de Europa Occidental, se instala, se consolida realmente después de la Segunda Guerra Mundial. De manera que todavía no estamos viendo eso. Entonces, lo que hay en América Latina es algo así como un adelanto con matices muy locales, muy regionales, muy propios, de lo que después va a ser el estado de bienestar en propiedad, consolidado en el mundo. Ahora, este estado de bienestar que se empieza a aplicar en la segunda posguerra, es decir, después del año 45, está muy vinculado a un escenario que tenemos que dibujar básicamente los contornos. No te preocupes, Diego. Estás con problema de conexión, no te preocupes. Ahí nos ponemos al día. Entonces, y este escenario, estos contornos, ahí tienen que partir por lo más general a lo más particular. Entonces, lo primero que hay que decir es que Estados Unidos tiene mucho que ver con un escenario favorable después de la Segunda Guerra Mundial para la economía global. Porque aquí Estados Unidos, recordemos que hace algo que no hizo al final de la Primera Guerra y que por eso llegó a la Segunda Guerra y por eso llegó a la Gran Depresión. Estados Unidos se da cuenta que al no haber participado en la administración del sistema monetario internacional, no se hizo cargo del patrón oro, recuerden, y por otro lado atesoró el oro y no lo compartió. Eso llevó a la contracción de la economía europea en los años 20, recuerden, y luego, ¿no es cierto?, generó, rebotó en Estados Unidos a través de una contracción tremenda de la demanda interna, y eso llevó a la especulación que finalmente explotó en la crisis del 29. Entonces, Estados Unidos ya se da cuenta que no le conviene que Europa se empobrezca, no le conviene que Europa sea incapaz de comprar sus productos. De manera entonces que lo que hace es que ahora, después que termina la Segunda Guerra, hace un rescate de la economía europea y sobre todo los países más golpeados por la destrucción, ¿ya? Eh, un rescate que es absolutamente consciente, deliberado, voluntario. ¿Mm? Entonces aquí hay una figura que se destaca, que la muestra la gráfica, que es el general George Marshall, de quien asume, ¿no es cierto?, el nombre, el plan que se aplica en estos años para promover la recuperación de la economía europea y también de los países vencidos, básicamente, porque también se aplicó para Japón. ¿Cuál entonces, por qué se aplica este plan? Porque lo que no podía pasar, de nuevo, es que eh, la depresión, la contracción de la demanda europea, eh, el, el- el estado de escalabro se mantuviera en la economía europea y eso llevara nuevamente a la acumulación de tensiones que terminarían estallando en una segunda gran depresión. ¿Se entiende? Esa es la idea. O sea, si no hicimos nada para evitar la primera gran depresión, aquí va a haber una segunda gran depresión. Entonces, ahora, habiendo tomado nota de la historia, se pusieron las pilas para evitarlo. Entonces se van a crear organismos como este de la UNRWA, ¿m? ¿No es cierto? Que es el logo que aparece ahí de la UNRWA, la Administración de Estados Unidos para la Ayuda y la Rehabilitación, que va a consistir, todo esto fue ensayo y error, ¿no? Se fueron entregando ayudas muy básicas, alimentos básicamente, medicamentos, ¿m? Combustible, para que pudiera funcionar lo básico de la economía, digamos, más golpeada. Aquí estamos hablando básicamente de Alemania, ¿ya? Los países que habían sido ocupados por Alemania, salvo el bloque soviético, ¿no? ¿Mm? El bloque soviético se marginó, no quiso participar de estas ayudas porque, así como las últimas alianzas, digamos, electorales, las primarias de ayer, digamos, los compromisos que había que pagar para entrar en esta alianza a la Unión Soviética le parecieron desmedidos. Y si uno se pone en el lugar de la Unión Soviética, era real. O sea, en la práctica se convertían en gran medida en títeres de Estados Unidos. Y obviamente que los soviéticos no estaban en esa posición, digamos. De manera entonces que ellos no quisieron participar. Y estas ayudas después fueron canalizándose por distintos medios con el fin de que recuperar básicamente la demanda y la actividad productiva. O sea, la oferta y la demanda
en los países más golpeados como Alemania, Francia, ¿no es cierto? Países ocupados, Italia, ¿m? Países grandes que tenían un impacto fuerte en la economía mundial. Inglaterra, por supuesto, que ha sido bombardeada también. Es decir, todos esos países. Eh, y la idea fue restaurar los servicios básicos, recuperar la actividad industrial, recuperar los sistemas de transporte, etcétera, etcétera. Y aquí se encontraron con una serie de problemas, ¿no? ¿Cómo hacer todo eso sin generar inflación? Ahí vamos a empezar a ver este problema. Entonces, y recordemos que en esta época, como ya había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, nadie había, ya no se estaba ocupando el patrón oro desde hace mucho tiempo. El patrón oro se abandonó en el año 31, recuerdo. Entonces, ahora había libertad para emitir sin tener que depender de la equivalencia en oro. Todos los países habían emitido mucho durante la guerra y por lo tanto ya había una inflación importante. Entonces, lo que estaban preocupados los norteamericanos también es cómo canalizar todas estas ayudas para recuperar a la economía europea, a Japón, pero que eso no significara la aparición de desequilibrios monetarios importantes como una importante inflación. Entonces, así todo, ellos se daban cuenta que era imposible fijar los tipos de cambio, que era uno de los problemas mayores de la época, digamos, no se podía. Ahora, y el plan Marshall entonces se pensó con ayudas de 4 años, ayudas interferidas, condicionadas, estas son, o sea, se entregan condiciones, porque en el fondo, y esto por eso que la Unión Soviética tampoco quiso entrar, digamos, porque en el fondo significa, yo recibo tu ayuda en términos casi de especie, porque no se reciben dinero, ahí lo voy a mostrar. Básicamente lo que se recibía eran los alimentos, combustibles, insumos industriales, energía, medicamentos, ¿sí? Bienes básicamente. Pero eso después significa atar la demanda de esos países a los productos norteamericanos. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo, eso es lo que motivó que la Unión Soviética y los aliados prefirieran no entrar en este juego, porque además habían otros contratos ahí, otras cláusulas de tipo política que no le convenían para nada. Por lo tanto, solo 12 países europeos la recibieron, más Japón, y la URSS y sus aliados no la aceptan. Ahora, lo bueno que tiene esto es que además sienta las bases de lo que va a ser la Unión Europea. Es uno de los primeros pasos, ¿no?, para crear lo que va a ser después la Unión Europea. Este plan Marshall se inserta dentro de una organización que se crea, que es la Organización Europea de Cooperación Económica, que primero se llamó OSCE, el año 48, y después se va a convertir en la OCDE, ¿sí?, que es la, ¿no es cierto?, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la que se insertó Chile también, pero que es posterior, y que ya se extendió a otros países que no son de Europa, ¿verdad? Y de ahí también van a surgir iniciativas como ¿no es cierto?, como se me ha ido ahora, la Asociación para el Acero y el Carbón, el Carbón y el Acero, la SECA, ¿ya?, que va a ser la primera unión económica que va a comenzar entre Francia y Alemania, y después se van a ir incorporando otros países, y después se va a llegar a la zona económica europea ya mucho tiempo después, o mercado común europeo. Vamos para allá. Entonces, quiero mostrar unas pantallas más, ¿no?, para ver qué forma tomó la ayuda y de qué manera estas ayudas dieron el primer puntapié para generar un periodo de incentivo al crecimiento de la demanda y de la oferta, que son claves para entender todos estos 30 años de prosperidad en Europa y en el mundo. Se quería, los requisitos eran no elevar la inflación, como ya le había dicho. Por otro lado, amarrar esta ayuda a compras eh, dirigidas a Estados Unidos, en el fondo que era evitar una depresión en Estados Unidos, ¿se fijan? Entonces, en el fondo, queremos asegurar como un demandante permanente a Europa y a Japón de productos norteamericanos. Y en esa medida también se le va estabilidad al mercado mundial y no hay una depresión. Y lo último, que es un objetivo que nunca apareció así todo reconocido, era poner un freno, ¿no es cierto?, a la expansión del comunismo, que después de las jugarretas de Stalin, que fueron muy, 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 muy habilidosas, hay que decir, ¿no?, más allá de que el personaje haya sido un canalla en muchos aspectos, fueron muy habilidosos, porque negoció de tal forma, engañando a Roosevelt a rato y a Churchill en otros ratos, que logró conseguir mucho más territorio, ¿no?, expandir la influencia de la Unión Soviética, sin hacer ninguna de las elecciones a las que se había comprometido a hacer.
en los países ocupados, que eso es lo que más le molestó a Churchill y a Truman después, ¿no? Y por eso que van a hablar de la cortina de hierro, el telón de acero. Entonces, lo que les preocupaba mucho a ellos era que ya con su garra, por decirlo así, en Berlín y la mitad de Alemania, el comunismo se siguiera expandiendo como un producto bastante competitivo, digamos, como una forma de vida, un modelo de organización de la sociedad y de la economía. Entonces, esos eran los tres objetivos. Entonces, ¿cómo se logró resolver? Lo primero ya lo nombramos, la inflación se resolvió evitando enviar dinero. No se envió dinero, o sea, en los préstamos no se enviaban en dinero, se enviaban tasados en compras, en materiales y en donaciones. Y ahí está, por ejemplo, un aspecto que también es poco conocido, porque aquí empieza también a construirse la organización del Atlántico Norte, la OTAN, que una parte importante y creciente, como ustedes ven, en la primera columna a la izquierda, es la ayuda militar. O sea, aquí se empiezan a construir las defensas militares contra el telón de acero. Pero los números más importantes, como ustedes pueden observar ahí, si se fijan, no son ni la ayuda militar ni los préstamos a largo plazo. Lo que destaca más al comienzo, por lo menos en la primera mitad, hasta inicio de los 50, son los donativos, pero especialmente, ¿no es cierto?, los préstamos, claro, los donativos y los préstamos a largo plazo. Es decir, los donativos, en el fondo, eran sin contraprestación, o sea, son donaciones pero que en el fondo son fidelizar al cliente para que se acostumbre después a comprar esos productos que ahora están siendo donados. Y ahí entran todo lo que hemos dicho, alimentos, productos industriales, ¿no es cierto?, productos finales, acabados, otros insumos intermedios, etcétera, etcétera. Y los otros son los préstamos a largo plazo, como ustedes ven ahí, después del año 48 prácticamente no tienen importancia. ¿Mm? Entonces, si se fijan, los donativos son lo importante. Y ahí se nota que no hay dinero. O sea, esos donativos son en especie. Y ahí están a la derecha, ¿no es cierto?, la composición. Materias primas, 33%, alimentos, 29%, maquinaria y transporte, 17%, y combustible. Entonces, ahí se va básicamente en especie, se va los donativos. Ahora, eso también se hizo un fondo. Se comprometieron en la construcción de fondos para cada país, en los que los países, cada uno colaboraba con una parte y Estados Unidos se ponía con la otra parte. O sea, estas donaciones se juntan con otros recursos comprometidos por cada país y constituyen un fondo de recursos, digamos, para recursos fiscales para cada país. Ahora, y esto también no motivó a que la Unión Soviética por ningún motivo quisiera entrar. Los proyectos más onerosos y los más importantes en infraestructura, que son los más caros, debían ser supervisados y autorizados por Estados Unidos. Y obviamente, como ya había una rivalidad creciente en el ámbito, digamos, militar y de influencia internacional, esto no era posible. ¿No? Entonces, y por otro lado, para terminar de alguna manera con la idea que ya era muy popular en esa época, que más valía vivir en sociedades colectivistas, en las que si bien no se vivía el lujo, pero todos recibían un estándar de vida más o menos equivalente, mínimo, asegurado. Por lo tanto, para evitar eso, entonces, se empezaron a impulsar estos sistemas de seguridad social, pero sin socializar toda la economía. ¿Ya? Entonces ahí vemos a la izquierda la Unión Europea de Pago, que se encarga de alguna manera de compensar las balanzas de pago y financiar los déficits, y la SECA, que ya la habíamos mencionado, que se crea en el año 51, y es la primera asociación de orden comercial y productivo entre las dos potencias más importantes de Europa continental occidental, ¿no? Que son la clave de la Unión Europea hasta hoy, ¿no? Si ustedes ven cualquier cosa que ocurre en Europa, los países que cuentan son Alemania, el corazón, y Francia. Y ese es el antecedente de la Unión Europea. Eh, y luego, ¿no es cierto?, vino la normalización monetaria, y ahí vienen las cifras de recuperación. Pero esto yo ya quiero verlo en otras pantallas, entonces voy a dejar de compartir acá porque hay otras pantallas que lo explican mejor. Bien, voy a dejar de compartir y voy a pasar a la otra pantalla. Entonces, esta ya está lista. Vamos a pasar a esta otra. Ya, entonces aquí vamos a ver entonces eh, las fuerzas del crecimiento que están detrás de este proceso. Y esto, ¿por qué hablamos de esto? Porque es súper importante comparar esto con lo que ocurrió en América Latina para saber
qué diferencia tuvo en la experiencia latinoamericana durante este periodo y cuando este proceso de crecimiento europeo y en general de los países occidentales comienza a mostrar síntomas de cansancio, la forma como se da en América Latina es más grave, ese cansancio y ese debilitamiento. Entonces, ¿por qué? Ya vamos a hacer la comparación acá. Entonces, ¿qué es lo que causó este crecimiento? ¿Cómo se puede probar que efectivamente este crecimiento, esta expansión de la economía de Europa Occidental, de Estados Unidos y de Japón fue muy importante? Porque tenemos pendientes, se fijan ustedes ahí, de crecimiento muy superiores a las que había antes. O sea, en los años fines de los 40, 50 y hasta fines de los 60 tenemos pendientes de crecimiento muy distintas, digamos, mucho más inclinadas que las que vemos al lado izquierdo. ¿No? Sea Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Europa, Estados Unidos o Japón. Es decir, los países capitalistas más importantes de este periodo, de la posguerra, de la segunda posguerra, son países que están mostrando esas tendencias de crecimiento. Que si uno las lleva a números, estamos hablando de tasas de sobre 3, 4%, casi todos los países, que son tasas muy elevadas. Para la época no se conocían. Hoy día no suenan poco, pero para la época eran tasas muy elevadas. ¿Ya? Entonces se triplican estas tasas de crecimiento, se ve ahí en el cambio pendiente, y hay algunos países que muestran incluso una pendiente mucho más abrupta, digamos, que son el caso de Alemania, ¿ya? Y el caso, ¿no es cierto?, de Japón. Si ustedes lo observan acá, miren cómo está subiendo Japón en esta última parte de la burbuja. ¿No? O sea, Japón y Alemania la llevan. ¿Ya? Y luego, ¿no es cierto?, tenemos a Gran Bretaña, mucho más moderado, Francia, y, ¿no es cierto?, países como Italia, que ya mucho más, también más limitados, Estados Unidos. En el fondo, el crecimiento está ahí y es imposible cuestionarlo. Es la primera vez que se crece con esa velocidad y en tantos países. Ahora, ¿qué es lo que prueba también que esa periodo de crecimiento es tan importante? Porque hay hitos de caída, pero las fluctuaciones son tan pequeñas y tan moderadas y con inflaciones tan suaves que al final, ¿no es cierto?, no marcan negativamente el periodo. Porque para hablar de sostenibilidad en el crecimiento, pueden haber caídas, pero no pueden ser tan prolongadas y tan grandes, tan numerosas. Bueno, ahí se ve claramente, ¿no es cierto?, por qué esa época es de un crecimiento muy superior en los mismos países comparando el periodo posterior, que es del 73 al 96. Si ustedes ahí comparan la cifra entre 50 y 73 por bloques de países, con la del 73 al 96, no hay por dónde perder, o sea, no hay ninguna relación. Miren la cifra ¿no es cierto?, sobre todo Japón. O sea, la tasa de aquí, el porcentaje de crecimiento del PIB per cápita, o sea, en el periodo Japón se multiplica por 5 el tamaño de la economía japonesa, o sea, impresionante. ¿Mm? Pero a Europa Occidental no anda nada mal, o sea, que más que se duplica, ¿ya? Y así todos, ¿no? Entonces es importante. Ahora, ¿Sudamérica dónde está? Sudamérica la tenemos acá al lado de Japón, ¿se fija? O sea, Sudamérica también le va bien en este periodo. Venía recuperándose ya, como hemos dicho. Y este periodo que es posterior a la guerra, entonces va a continuar en esta dirección, ¿ya? Pero después vamos a ver que en su globalidad, y si ampliamos la cifra hasta el 73, eh, habría que explicar que América Latina, si bien crece, no es de los que más crece. ¿Se fijan? Si esto es lo que nos interesa. Si comparamos Europa Occidental, incluso crece menos que Europa Oriental, en América Latina. O sea, Europa Oriental, la Unión Soviética y sus aliados, crecen más que Sudamérica. ¿Mm? Y por supuesto, Asia también crece más en este periodo que América. O sea que, por eso que hay que ponerlo en su contexto. ¿Este es el mejor periodo para la economía latinoamericana? Sin duda. Pero creció menos que los que crecieron, ¿no es cierto?, otras zonas del mundo. Bien. Y aquí entonces vamos a empezar a ver los componentes fundamentales, ¿no? Hay algunos rasgos que se asoman ahí que son interesantes. Más elevado el crecimiento mientras más atrasado para el país. Eso es típico porque es un fenómeno estadístico y tiene mucho que ver con el fenómeno que viene en segundo lugar, que es lo que se denomina catching up, es decir, seguir a los líderes. Y el catching up es mucho más fácil para quienes no tienen nada, copiando tecnología y procesos productivos. ¿M? Y por lo tanto el salto es mucho más fuerte. ¿Ya? Ahora, eso tiene mucho que ver también con la extensión o difusión de los procesos de industrialización a regiones que antiguamente no tenían estos procesos. Y ahí, claro, tenemos que
ustedes ven ahí aparece América Latina, pero también hay otras zonas como Extremo Oriente, está Europa del Este, Mediterráneo, incluso la zona de lo que hoy día Medio Oriente inicia su proceso de industrialización en este periodo. Entonces, no es que sea solo América Latina los que están haciendo industrialización, hay varios más, y América Latina había empezado antes, de hecho, en algunos pocos países. Entonces, lo que ocurre es que América Latina está en ese proceso de catching up, ya lo había comenzado antes, durante las restricciones que hubo en los años 30, y eso se empieza a notar también en las cifras de crecimiento. Hay otro fenómeno aquí de deslocalización, siguen cayendo los costos de transporte, y cae el costo de las tecnologías vinculadas a la mecanización, la electrificación de los procesos y el uso, ¿no es cierto?, de sistemas de montaje por etapas. Pero lo que más nos interesa es esto, ¿no? ¿De dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene el crecimiento? Entonces aquí lo que se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo con las cifras de Angus Madison es ver cuáles son las fuentes de crecimiento. Entonces tenemos por un lado un crecimiento muy vinculado a la oferta, es decir, a la capacidad productiva de los países. Y la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué aumentó tanto la capacidad productiva de los países? La capacidad productiva de los países puede significar que la población que vive en esos países ahora es capaz de producir mucho más, la misma población, per cápita, digamos, o la otra, ¿no es cierto?, es que ahora produce también cosas nuevas que antes no era capaz de producir. La productividad puede medir ambas cosas. Entonces, aquí lo que tenemos son cifras donde ustedes deben seguir la segunda columna de cada subsector, sector productivo, más bien grano. Entonces tenemos el sector primario, acá los 5 países, y lo que observamos es que si comparamos la tasa de crecimiento anual del valor añadido por trabajadores y la productividad del trabajo, en el caso de los sectores primarios de agricultura, silvicultura y pesca, es notable el cambio de nivel entre la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo, entre el 13 y el 50, que lo que llegó a ser el 50 y el 70. O sea, no hay por dónde perderse, o sea, se multiplica por 4, digamos, en este caso Francia, en la República Federal Alemana se multiplica por 6, pero hay que considerar toda la guerra, digamos. Estados Unidos se multiplica también por más de 4, o sea, impresionante, ¿no? Japón de 0,3 a 7,3, o sea, la velocidad a la que se expande nuestra productividad del trabajo es impresionante. Ahora, si lo vemos, claro, uno dice ahí, ya, pero ¿dónde se dieron otros cambios, aceleraciones en la productividad del trabajo? Mire lo que pasa en la industria de la construcción. En el sector secundario de la economía, esos procesos fueron extremadamente más fuertes, digamos, en muchos aspectos, ¿no? Y se ven cambios notables ahí, lo mismo con respecto al periodo anterior, ¿no? O sea, aquí hablamos de 9,5 en el caso de Japón, o sea, ya es impresionante la velocidad a la que crece la productividad del trabajo en Japón. Y en los servicios del sector terciario observamos también cifras que no son despreciables. Entonces, ¿qué es lo que...? Profe, Sí, por favor. una consulta. ¿Estas son estrategias que se toman en su conjunto? Me refiero a destinamos agricultura, industria y servicios en su conjunto, o sea, ¿están pensados en su conjunto o por ejemplo, alguna arrastró, por decirlo de alguna manera, a otra? O sea, al estimular la industria, tuve que enganchar a la agricultura y eso me Sí, sí, provocó sí que... hay una retroalimentación entre las tres, sin duda, sin duda. Hay procesos de feedback y de sinergia entre los sectores. ¿Mm? Sin duda que los hay. Entonces, cada vez que tú modernizas, por ejemplo, la agricultura, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, eso también baja los costos de los insumos agrícolas que van dirigidos a la industria, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre con la industria y el comercio y la construcción, entre sí todos se nutren. Cada vez que le va bien a un sector, eso le baja los costos y también rebota en una elevación de la productividad de los otros sectores. Efectivamente, es así. ¿Sí? Está ese fenómeno, o sea, hay una intercomunicación de las mejoras que se dan productivas en cada una de estos sectores productivos. Ahora, también ahí hay un fenómeno que también lo habíamos mencionado la vez pasada en texto, ¿no? Que ahora yo le muestro la cifra, y es que lo que ocurre es que buena parte de estos procesos de difusión tecnológica habían quedado interrumpidos por las dos guerras y la Gran Depresión, ¿se acuerdan? Lo mencioné en algún momento. O sea que entre 1914 y 1945, estamos hablando prácticamente de 30 años,
eh, innovaciones que eran súper importantes, como la mecanización, que ya existían antes de la Primera Guerra Mundial, la electrificación de los procesos productivos, eh, y la aparición, por ejemplo, de sectores modernos como la industria química, la industria eléctrica, y la industria del motor de combustión, no se habían logrado difundir. Y los sectores más atrasados no habían logrado adoptar estos procesos productivos beneficiándose de estas mejoras tecnológicas. ¿Por qué? Porque vino la Primera Guerra Mundial, lo interrumpió, después vino la Gran Depresión, que lo interrumpió más, lo postergó, y después la Segunda Guerra. Es decir, hubo aplicación de esto, de esta mecanización, de esta electrificación, de cambio de la organización de las empresas, pero se aplicaron solo en la industria bélica, ¿sí? No llegó a la industria civil. Entonces lo que pasó ahora es que apenas acabaron las dos guerras, la Gran Depresión, estos cambios que habían estado ahí desde hace mucho tiempo, 30 años esperando, ahora se empezaron a difundir. Y se difundieron a sectores que no tenían nada que ver con la guerra, digamos, a industria de colchones, qué sé yo, de plástico, lo que tú quieras, digamos, a la agricultura, como tú decías, Rafael. Es decir, se empezaron a comunicar estas mejoras productivas a sectores más atrasados, sectores que en una primera instancia no tenían nada que ver con la innovación tecnológica. ¿Verdad? Y eso es lo que elevó la productividad, porque en el fondo es como la computación. ¿Verdad? Cuando llega la computación, la informática, primero llega a unos sectores punta, ¿m? A unas empresas, un número de empresas reducidas, a una pequeña parte del sector público. Y ahí hay un aumento de productividad. Pero luego, con el curso de los años, a medida que la gente se va capacitando, va bajando el costo de los equipos de computación, se empiezan a informatizar todos los procesos, a tal punto que hoy día alrededor de la mitad de toda la economía mundial está funcionando por vía telemática. O sea, impresionante. Esto era impensable hace un cierto de años, lo que nos llevaría a pensar que la clase obrera, digamos, es la que en gran medida la que está sentada frente a un computador. Entonces, claro, esos procesos son lentos. Entonces, aquí esos procesos de transferencia tecnológica y de una vinculación virtuosa entre transferencia tecnológica y mejoras educacionales en capital humano que dotaron a los trabajadores de posibilidades de aprovechar esta nueva tecnología, se tuvieron que ir maridando con el tiempo. ¿Se fijan? Entonces, estos procesos avanzaban en paralelo, pero llegó un momento en que se juntaron. Ahora, lo que mejor prueba eso es el concepto de PTF, la productividad total de los factores, porque uno puede calcular la mejora en productividad del trabajo, que toma básicamente el capital humano, puede calcular la productividad del capital, que en el fondo toma cuánto se produce con tales máquinas, y ahí también se puede notar un cambio, que cambiando la máquina tú puedes producir mucho más del mismo bien, ¿ya? Pero hay un residuo que nadie sabe de dónde viene, que no es un cambio de la productividad total que no se obtiene ni por el trabajo ni por el capital. Entonces, lo que han dicho los teóricos, los economistas y los que se han dedicado al tema de la productividad, es que ese residuo se explica por la vinculación virtuosa entre trabajadores más capacitados, más educados, y una tecnología disponible más barata, abundante, que ellos entran en vinculación virtuosa con ellos. Entonces, eso no se explica solo por capital o por trabajo, sino que por una relación entre los dos. Bueno, y eso empezó a ocurrir. Entonces ahí se produce una difusión, y por otro lado, ¿no es cierto?, no solo tecnológica, sino que de forma organizativa. Recordemos los trabajos de Raymond Charles para la época, que hablan, ¿no es cierto?, de una nueva organización de las empresas, aumenta el número de empleados dentro de las empresas, porque ahora los procesos se multiplican, se hacen más sofisticados, y el número de trabajadores, podríamos decir, de los blue collar, digamos, va disminuyendo. Es decir, los trabajadores que andan con un buzo, con un operario, los operarios que trabajan con las manos, con las máquinas, va disminuyendo y va aumentando el número de los white collar, que son los empleados. Eh, entonces, todos esos procesos están en marcha y estarían explicando buena parte de esto. Entonces, eso podríamos decir, fue algo casual. Esto no fue programado. A nadie se le ocurrió, digamos, que al cabo de 30 años, estas tecnologías, estos cambios organizacionales en las empresas, pudieran traer como consecuencia una mejora tan importante en la productividad. Nadie no fue consciente, pero se dio en forma casual. ¿M? Porque después de la Segunda Guerra, estas tecnologías y estas formas organizativas estuvieron disponibles para quien quisiera, prácticamente.
Por lo tanto, si los países invertían en educación y capacitaban mejor a sus trabajadores, estos trabajadores iban a ser capaces de hacer cosas que jamás antes habrían podido hacer. Y por eso que esto explica, ¿no es cierto?, unido a los procesos de industrialización, los saltos en productividad. Y luego a eso hay que sumar algo que viene del entorno financiero y, ¿no es cierto?, y monetario global, como la intervención de Estados Unidos en estas economías deprimidas para recuperarlas. Fue muy abundante y fue bastante elevada en recursos. Eso significó que hubo crédito, lo que no hubo en los años 20, ¿se acuerdan? Aquí hubo abundancia de crédito. Entonces hubo una alta tasa de inversión, creció mucho la inversión externa, extranjera, pero también se vio favorecida por el sistema de Bretton Woods, que multiplicó las ayudas a partir de, ¿no es cierto?, de la creación del Banco Mundial, pero sobre todo del Fondo Monetario Internacional, que se convirtieron en instituciones de rescate y de préstamo en última instancia para apoyar a los gobiernos en estos esfuerzos de inversión. Pero cuando los jóvenes hoy día salen a la calle y reclaman contra la eliminación del Fondo Monetario Internacional, no tienen la más remota idea que la mayoría de los economistas de ultraderecha vienen pidiendo su eliminación desde hace muchos años, porque ellos consideran que no son necesarios. Estas instituciones multilaterales de crédito, si bien es cierto que no se comportan de una manera muy, digamos, santa que digamos, en términos políticos, sí son los baluartes de esta abundancia de crédito, porque sin ellos no habría existido. Por lo tanto, esto permitió que las tasas de interés fueran reducidas y permitió que el crecimiento de los beneficios también fuera atractivo para las empresas, que ellas fueran animadas ¿no es cierto?, para invertir. Pero también hay que hablar de fenómenos que tienen que ver con el mundo de la demanda, ¿no? Este paisaje general provocado por la administración norteamericana de hacerse cargo de la economía mundial generó beneficios también para los trabajadores, porque en el fondo, ¿no es cierto?, en la medida que aumentó el aporte estatal, el rol del Estado en todas las economías, y empezaron también a mejorarse las relaciones entre capital y trabajo. Los sindicatos adquirieron por fin una consistencia, ¿no es cierto?, un reconocimiento legal, un derecho, ¿no es cierto?, a asistir y a tener, digamos, derechos básicos reconocidos. Eso significó que los salarios, aunque no crecieron tanto en términos reales, sí crecieron en términos reales, pero no mucho, no exageradamente, ¿ya? Pero sí fueron acompañados por transferencias, sobre todo que vamos a ver ahora, y prestaciones de todo orden a partir del Estado, los famosos bienes públicos fundamentales. ¿Sí? Entonces, a eso se le agregan los subsidios y por lo tanto, a final del mes, el trabajador ya no tenía que pagar ni por salud, ni educación, ni transporte, ni vivienda social, porque eso en gran medida se lo daba gratis o muy subsidiado al Estado. De manera entonces que, aunque los salarios no crecieran tanto, a esa familia trabajadora le quedaba más dinero en el bolsillo. Y eso se podía canalizar hacia el consumo, hacia ahorro, y eso es lo que explica la prosperidad de este periodo. Es decir, es una oferta que aumenta mucho, pero aumenta encontrándose también con una alza muy fuerte de la demanda. Porque si los trabajadores no hubieran mejorado sus condiciones, la demanda no hubiera sido capaz de acompañar el crecimiento de la oferta. Y por lo tanto, la prosperidad esta no habría existido. ¿Bien? Y lo otro que ya vemos son fenómenos a más largo plazo. Sigue cayendo el componente de alimentos dentro de las canastas y los precios de los alimentos siguen cayendo porque es una tendencia secular. Mientras más aumenta la tecnología, con menos tierra y menos trabajadores, tú produces más alimentos. ¿Sí? Entonces, eso salió. El progreso técnico ya lo hemos comentado. Vamos a pasar a los otros factores. ¿Ya? Ahí se nota también una cosa bien interesante, de transición de energías tradicionales a energías modernas. ¿No? Todo esto ayuda, ahí la electrificación es, podemos decir, el estandarte. Todo esto. Primero hay un tránsito al petróleo, pero después también empieza una electrificación muy fuerte. ¿No? Y esto hace aumentar mucho el crecimiento de consumo energético. ¿No? Ahí vemos las cifras de consumo energético, cómo está creciendo en el mundo, es impresionante. Ahora, también tenemos que agregar los rendimientos agrarios, ya lo habíamos mencionado. Se libera una gran cantidad de población del campo. Esto es lo que permite procesos de urbanización, podríamos decir orgánicos, que funcionan en forma virtuosa con los procesos de industrialización. ¿Sí? A la medida que los trabajadores del campo prosperan, ¿no?, y ya no son tan necesarios de tanta población en el mundo rural, se trasladan a las ciudades y cuando se encuentran con
esfuerzos estatales por darles educación y acogerlos en la ciudad, esto genera prosperidad. Luego, lo hemos mencionado también, la expansión del sector terciario, es decir, todo el sector servicio. Los servicios crecen acompañados del Estado, pero también del sector privado. Hay muchos servicios privados y servicios públicos. Ahí están todos, no me van a tener en eso. Luego, el hecho de que se haya empezado a volver, después de hartos años de estar sometida a todo tipo de restricciones en la economía mundial, recuerden, 2 guerras mundiales y una gran depresión, es decir, el comercio estuvo casi paralizado durante todo ese periodo, se abren ¿no? los mercados mundiales. Y eso significa que empiezan de nuevo a circular las mercancías, los servicios, los factores productivos, los créditos, ¿no es cierto? Y empiezan a copiarse los países, entre todos, las mejoras productivas, empiezan a subir economías de escala, pero también los países empiezan a reconocer nuevas posibilidades de algunos productos para exportar y sus ventajas comparativas. Entonces, y este periodo se ve de nuevo que el comercio crece más rápido que la producción. O sea que el mercado mundial se está volviendo a recomponer. Y luego tenemos las instituciones globales que favorecen el crecimiento económico. Ahí es clave funcionar el rol del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Apoyan con créditos blandos a los gobiernos para que realicen, ¿no es cierto?, un mayor gasto que está detrás de esto. Casi todas son instituciones de orden global, pero también hay una institucionalidad local. Y ahí tenemos, por ejemplo, este gráfico me gusta mucho porque expresa muy claramente el cambio en la composición del gasto de la familia. En Gran Bretaña, por ejemplo, ustedes tienen ahí que hasta el año 40, digamos, un poquito después, a fines de los 40, hasta la guerra, digamos. Lo que vemos es que si suman ustedes los kilos consumidos por persona de fruta, de verduras, de carne, ¿ya? Era lo que crecía, ¿no es cierto? Lo que tenía un alto, y sobre todo si suman lo que aportaba la leche y las papas, las patatas, ¿se fijan? Volvieron a experimentar una alza súbita ahí en el periodo de la guerra, ¿ya? Aunque habían venido cayendo antes, ¿se fijan? Las patatas y la leche. Y en el caso de la verdura, la carne, la harina y la fruta, ocupaban un rol, pero más abajo que la leche y las patatas. En el fondo, los alumnos podríamos, los consumos de subsistencia están muy asociados a las patatas y a la leche, que básicamente era lo que consumía cada familia irlandesa, medio litro de leche diario con un kilo de papas, era el consumo de subsistencia. Pero mire lo que ocurre después, ¿no? Después de la guerra lo que empieza a ocurrir, ¿cierto?, es que el consumo de esos alimentos se vuelve a retomar la senda de caída, ¿no? Y lo que empieza a subir son otros productos y sobre todo los que están abajo. Ya no son alimentos, sino que son electrodomésticos, ¿no es cierto? Y productos industriales de consumo doméstico. Papel, cartón, se fijan, vidrio, ese tipo de cosas. Bueno, entonces, y luego esto que le hemos llamado la ley de Engel, ¿no?, que es cómo va cambiando la composición de la canasta al subir la renta familiar, el ingreso familiar. Entonces tenemos que mientras más sube la renta hacia la derecha, ¿no es cierto?, la línea horizontal, el eje horizontal, hacia la derecha sube la renta. Entonces lo que tenemos es que mientras más sube la renta, el consumo de bienes inferiores, luego de haber llegado a un punto máximo, empieza a caer. Los bienes inferiores son los que la gente prefiere, ¿no es cierto?, reemplazar cuando sube la renta, ¿no? Y la demanda de ellos, ¿no es cierto?, había venido subiendo, pero hasta ahí llega. En cambio, y lo mismo va a ocurrir con los bienes de primera necesidad. Los bienes de primera necesidad aumenta su demanda, digamos, mientras aumenta la renta, pero llega un momento que ya no pueden seguir subiendo. Y lo que ocurre es que los bienes ya no, lujo aquí le vamos a llamar a los no de subsistencia en general, empiezan a subir de una manera ya casi elástica en relación a la renta después, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está detrás de este crecimiento tan paralelo de la demanda a la oferta? Las políticas de pleno empleo, que las vamos a ver ahora en detalle, el crecimiento general de la renta, que ya lo dijimos, cómo se financia este mayor ingreso de los trabajadores, porque están teniendo cada trabajador produce más, ¿sí? Entonces, al tener cada trabajador, en vez de producir uno, ahora está produciendo 2,5 o 3, por lo menos 3 veces más. Entonces, ese trabajador genera beneficios más, entonces permite pagarle mucho más. Pero a su vez, hay un tema de la renta familiar que crece también,
¿no es cierto?, debido a las mejoras que experimentan los derechos de los trabajadores en términos jurídicos por su actividad sindical. Entonces, súmenle al mayor ingreso que viene por los beneficios empresariales, lo que viene por la presión sindical. Entonces tenemos mayor número de... Y luego también hay otra cosa que hay que explicar acá, que al emanciparse progresivamente las mujeres, después de la guerra ya no logran hacer lo que los hombres lo que habían logrado en la primera. Cuando termina la primera, a las mujeres se le dice muy bien, gracias, ahora vuelvan a tomar la escoba y hacerse cargo de los niños en la casa. Eso ya no logran hacer los hombres después de la segunda. Cuando termina la Segunda Guerra, las mujeres se quedan trabajando fuera de la casa. Y eso significa que ahora nosotros, los salarios familiares aumentan el número, porque las mujeres ahora están, no todas, pero un número cada vez más presente, está teniendo un ingreso permanente un trabajo fuera del hogar. Y este trabajo es remunerado. Eh, el desempleo, por otro lado, en este periodo en general es muy bajo, ¿ya? Y como digo, ahí se amplía el trabajo femenino. Aumenta la propensión al gasto en la forma que se ve más arriba, ¿m? Pero además esto se ve muy apuntalado, el gasto y el consumo, porque una serie de bienes están siendo cubiertos por el Estado. Ya lo hemos hablado, ¿no? Sobre los bienes públicos fundamentales. A eso se le suman seguro social, por ejemplo, los más importantes son de enfermedad, el de desempleo y el de jubilación, las pensiones. Por lo tanto, en la medida que el Estado va metiendo dinero ahí, a las familias les va quedando más dinero para consumir. Eso es lo que explica también que las casas de los trabajadores durante este periodo en Europa, en Estados Unidos, en Japón, se empiecen a colmar, ¿no es cierto?, de productos industriales y el equipamiento del interior de los hogares de los trabajadores cambia de una manera importante, lo que no va a ocurrir tan fuerte en América Latina, ¿se fijan? Porque estos fenómenos están dando con mucha más fuerza en Europa, Estados Unidos, Japón, y no con tanta fuerza en América Latina o mucho más débilmente. Eh, el sector público aumenta su rol dentro de la economía y el comercio exterior se recupera. Eso está todo esto, es como, no sé si ustedes han escuchado hablar los astrólogos, cuando los astrólogos dicen hay una conjunción de astros, una cosa que se da muy pocas veces, pero se alinean los astros y se producen fenómenos de observación que hay que aprovecharlo, porque después ya nunca más en 100 años no van a ocurrir, ¿no? Bueno, esto fue casual, fue espontáneo, ¿no? Nadie se puso a plantear, no, esto no se debe ni a una teoría marxista, ni a una teoría keynesiana, ni a una teoría marginalista, nada. Estos son fenómenos que se dieron solos, ¿no? Coincidieron en el tiempo. Y esta coincidencia virtuosa entre el crecimiento espectacular de la oferta debido a la productividad y el crecimiento espectacular de la demanda debido al mayor rol del Estado y a los derechos de los trabajadores, generó este círculo virtuoso. ¿Sí? Vamos entonces ahora, dejo de compartir acá y vamos a la otra. Entonces ahora vamos a ver cómo se implementó en detalle. Entonces ya hemos hablado de esto, lo voy a pasar rápido. Entonces hubo una conjunción casual, podríamos decir algo así, un alineamiento astrológico de los astros, ¿no? Entonces se conjugaron y por eso que es tan difícil que esto se vuelva a repetir de la forma como se dio en estos 30 años. A la gente cree que basta con tener buena voluntad y no, es que es muy difícil lograr que esto se repita de nuevo de la forma como ocurrió, porque fue casual, fue espontáneo, no se logró por políticas, ¿no? En ninguna parte del mundo. Entonces se dio la circunstancia que muchos factores hicieron crecer la oferta y muchos factores hicieron crecer la demanda, ¿ya? Ahora, sin duda que el rol del Estado tuvo un rol clave, porque el Estado, ¿no es cierto?, asusó, estimuló la oferta y también hizo crecer la demanda eh, a través de ayudas y derechos a los trabajadores. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, para que ustedes vean lo que era un país que estaba empobrecido al terminar la guerra, como Inglaterra, en 1947, comprando ¿qué? Patata, que era el consumo, lo que podían comprar las familias trabajadoras. Y no solo trabajadoras, es decir, estamos hablando aquí de clase media también, porque en el fondo era la situación en la que estábamos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo se dio esto. Veamos las transferencias sociales. Las transferencias sociales fueron como porcentaje del PIB, ya esto creo que lo había mostrado, estamos hablando de, ¿no es cierto?, de unas transferencias cada vez mayores, ¿no es cierto?, como porcentaje del PIB, eh, hasta alcanzar un 6% las transferencias sociales dentro del Producto Interno Bruto. Parece poco, pero es muy alto, ¿no?
Y si ustedes se fijan ahí, la República Federal Alemana es la que más realiza transferencias sociales como porcentaje del PIB, ¿no? En el año 50, después Francia, Bélgica. Es decir, aquí está el corazón del mundo, digamos, de la recuperación europea, asusado también por el plan Marshall, ¿no? Que ya para esta época se estaba acabando, se había implementado. Pero eso sirvió para que estas economías, reorientándolas con un fuerte componente estatal, siguieran creciendo y ahora expandiendo el bienestar hacia la mayoría de su población. Y si observamos los otros lugares, prácticamente es toda Europa. Porcentaje de Estados Unidos, que es menos del 4% del PIB, indica que siempre hay que tener cuidado a la hora de hablar de estado de bienestar en Estados Unidos. ¿Se? Porque incluso durante el periodo de Roosevelt, digamos, durante la guerra ¿cómo se llama? De Truman y después de Eisenhower, las cifras de gasto y de participación del Estado en la economía fueron mucho menores. ¿Ya? Ahora, esto fue un acuerdo político, es decir, fueron reglas del juego que se crearon ahí con el fin, ¿no es cierto?, de expandir la prosperidad a la mayoría de la población y ya no beneficiar solo a una minoría privilegiada. Eso ya no era posible políticamente, porque ya no resistía competir con lo que prometía el sueño bolchevique igualitario. Entonces, si se quería competir con el mundo socialista, tenían que ser capaces de ofrecer algo superior. ¿Ya? Eh, y esto es lo que entonces va a financiar los sistemas de seguridad social. Pero aquí entonces, yo esto también lo había mostrado, la diferencia entre las dos políticas de Estado de Bienestar más extremas, podemos decir. Por un lado, la de William Beveridge, que yo les contaba, que es un colega del cual yo tomé el método de trabajar las fuentes para construir serie de salarios, porque era un gran historiador económico, William Beveridge. Él promovió en plena guerra, la Segunda Guerra, promovió en esas reuniones que hacía ahí con distintos ciudadanos de distintas localidades, ¿no es cierto? Cómo debía ser el sistema de seguridad social al terminar la guerra, ¿no? Y claro, aunque Churchill le cargaba hacer todo esto, tuvieron que hacerlo, no obligados a hacerlo. Fueron extendiendo los servicios sociales, en lo que hemos hablado, los bienes los bienes públicos fundamentales, educación, salud, vivienda, pensiones, todo esto, ¿ya? Y se elaboraron estos informes que fueron las bases del Acta de Seguridad Nacional y un Servicio Nacional de Salud, subsidios familiares, pensiones, etc. Este fue el plan con que los laboristas le ganaron a Churchill al terminar la guerra. Churchill insistió, así un poco distanciado de la realidad, parecido a un presidente que tenemos más cerca, ¿no? Con un plan ultra mezquino en términos de esto, y diciendo que toda esta idea de los laboristas era poco menos que era un sistema totalitario. Esta es la época en que Hayek escribe su oprobioso panfleto, digamos, contra la servidumbre, ¿no? Y se valieron de eso para tratar de ganar las elecciones, pero claro, la ciudadanía no quería saber más de este tipo de cosas y apoyó a los laboristas, y Churchill se tuvo que ir con su idea y Hayek un buen tiempo a otra parte. Pero el único problema que tenía este programa era que se basaba en un concepto que aquí hay que darle mucha vuelta en lo que va a ser nuestra convención constitucional. Se convirtieron en algo que con el tiempo era imposible cumplir y financiar, que es un sistema universal, basado en la universalidad. ¿Ya? Es decir, todos debían tener el mismo acceso a los mismos derechos, y estos derechos representaban un costo muy elevado que iba a ir aumentando cada vez más en el tiempo, porque la salud genera gastos crecientes a la medida que la gente más vive. Mientras mejor le va a la gente, más gasto en salud genera. Y lo mismo en materia de pensiones, en materia de educación. Mientras mejor, más mejor a la gente, más se exige más gasto en educación, todo. ¿Se fijan? Entonces ahí se genera una cosa muy extraña, porque un país que va progresando pide más, y todo eso es más caro. ¿Sí? Entonces, en cambio, los alemanes, que estaban en una pobreza, digamos, realmente franciscana, trataron de elaborar un concepto de estado de bienestar más realista. Por lo tanto, dijeron, no vamos a aplicar el plan de los ingleses, no tenemos plata para eso, prometer derecho a todo el mundo no imposible, pero sí lo que vamos a ir haciendo, ir aumentando el rol del Estado dentro de la economía e ir construyendo este sistema de seguridad social. En la medida que vayamos obteniendo un desempeño económico eh, favorable. Entonces, si aumentamos la productividad del trabajo, si aumentamos las exportaciones, si aumentamos en general
los crecimientos del PIB, vamos a procurar hacer algo que es parecido a lo que están haciendo los ingleses, que en el fondo es generar mecanismos de redistribución, mayor gasto estatal, bienes públicos fundamentales, los vamos a ir extendiendo, vamos a ir gastando más en ellos, pero vamos a empezar al revés, vamos a empezar de menos a más, y no ofreciendo el 100% porque no tenemos plata. Entonces, lo que estaban hablando ellos era de una focalización, empezar con una focalización, pero, y aquí está la diferencia, y esta es el gran chamullo que han inventado los ultraliberales rascas que hay en Chile, es que a esto le llamaron, ¿no es cierto?, economía social de mercado. Ahora, ¿qué significaba economía social de mercado? Que había que ir acentuando el rol del Estado, no arrinconando al Estado en una esquina, ¿no es cierto?, y pasándole todos sus servicios y todas esas funciones al sector privado. Era al revés. La verdadera economía social de mercado significaba que el Estado debía tener un rol cada vez más relevante en este sistema de seguridad social, a tal punto que la economía, el Estado de la economía alemana hasta hoy ocupa casi el 50%, o sea, una cosa impresionante. Lo han ido presentando. Y ningún alemán quiere que eso se reduzca, ¿se fijan? ¿Pero por qué? Porque lo hicieron bien. No se comprometieron a hacerlo a la rápida, en forma atolondrada, ¿ya? Y pudieron irlo financiando en el tiempo. Y cada década que ha pasado, Alemania tiene un sistema de seguridad social inexpugnable. No hay cómo fracase, porque se basa en principios extremadamente sólidos. ¿Se fijan? Entonces, y por otro lado, hicieron una cosa que es muy importante. Dijeron, los ingleses cometieron otro error que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Eh, Quisieron no solo crear un sistema de seguridad social, sino que el Estado se convirtiera en un Estado empresario y tomar el control de muchas actividades productivas. Vamos a ver cuáles después son. Y eso significó que el Estado se apoderó de una buena parte de las empresas. Se estatizaron muchas empresas. Y eso empezó a funcionar cada vez peor. Vamos a ver por qué. Y en cambio los alemanes no cometieron ese error. Entonces dijeron, a ver, sí, nosotros también queremos un tipo de economía social de mercado, pero no a costa de que el Estado comience a hacerse cargo de todo el sistema de empresas. Porque eso puede generar desincentivo en el largo plazo y el Estado puede terminar siendo un muy mal empresario y generando déficit y vamos a tener que sacar plata a los impuestos para seguir financiando esas empresas que tienen unos hoyos negros cada vez mayores. Entonces, para evitar eso, no, mejor no, dejémoselo a las empresas que queden con el sector privado. Lo que no significa que el Estado también tiene algunas empresas estratégicas, pero no vamos a sobrepoblar al Estado de empresas, porque eso al final va a deprimir, va a desincentivar la búsqueda de productividad, de mayores mercados donde colocar nuestros productos, de mayor competitividad. Lo que tenemos que hacer es generar incentivos, no reducirlos. ¿Ya? Por lo tanto, por un lado, los servicios sociales se expanden y de ahí viene el concepto de subsidiariedad. Cuando ellos dicen subsidiariedad, los ordo, ¿no es cierto? Esta economía, ¿no es cierto? Ordo lineal, tenía un nombre medio raro, a mí no me gusta el nombre, es horrible, ¿no? Pero el concepto es interesante. Ellos dicen, por un lado, vamos a tener un sistema de seguridad social, no lo vamos a transar, lo vamos a ir aumentando, lo que demuestra que en todos estos años, la UDI, digamos, y toda esta ultraderecha chilena, lo único que ha hecho es mentirle a los chilenos, que en Chile no ha habido jamás en estos años una economía social de mercado. Y lo que ellos le llamaron un rol subsidiario del Estado era que en el ámbito productivo el Estado se prescindía, pero no en el ámbito de la seguridad social. Al contrario, en el ámbito de la seguridad social el Estado debía ser el principal proveedor. Por lo tanto, era el sector privado el que hacía la función complementaria subsidiaria, por decirlo así. ¿A qué se le llama subsidiaria en esta jerga? Complementaria. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el actor principal en el mundo productivo? Muy bien, el sector privado. Ahí el Estado será subsidiario, complementará. Pero en el ámbito de la seguridad social, no, por favor, o sea, el Estado aquí es el que le ocupa el rol fundamental y no es nada de subsidiario. Es el sector privado el que complementa y tiene un rol subsidiario en el ámbito de la seguridad social. ¿Se fijan? Entonces, lo que hacen aquí en Chile es una traducción mala, demagógica y muy populista y muy perversa de estos dos conceptos de economía social de mercado y Estado subsidiario. O sea, es como agarrar esos conceptos y invertirlos de tal modo de convertirlos envilecerlos para hacer todo al revés. O sea, achicar el rol del Estado en seguridad social, ¿m?
a tal punto que eso se entrega todo al sector privado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, focalizar de una manera tan mezquina que nunca se llega a alcanzar ni siquiera a la mitad de la población a través de los servicios que son fundamentales. O sea, es una focalización eterna en un grupo muy reducido de la población. ¿Ya? Entonces, esa diferencia creo que son importantes. Entonces, y ahí ya pasamos entonces a los efectos que tiene esto. Uy, ahora sí. Ahí está. Entonces, bueno, ¿cómo se financiaba esto? Bueno, con una reforma fiscal, un aumento de la carga fiscal, es decir, el peso que tienen los impuestos, en general todos los impuestos, dentro del PIB tiene que crecer. O sea, no podemos financiar esto con un 20% de carga fiscal. Así, los impuestos ocupan tan poco dentro del PIB. Hay que aumentarlo al 40 o a más. Y eso significa que no solo hay que cobrar impuestos directos cada vez mayores a las empresas, a las mayores rentas de las familias más acaudaladas, a las herencias, a las ganancias de capital. Es todo lo contrario de lo que se hizo en Chile. Esto no tiene, lo que hicieron los alemanes y también los británicos fue aumentar, ¿no es cierto?, la carga fiscal y hacer un sistema de impositivo que fuera al acorde con las capacidades del sistema de los empresarios para poder pagarlo, pero sin dejar de irles cobrando más. O sea, en la medida que mejoraban su beneficio, aplican más impuestos. Piensen ustedes los impuestos que se le aplican a las financieras, a las ISAPRES, ¿no es cierto?, a los bancos en Chile. Es vergonzoso. Tienen rentabilidad del 30% durante 30 años y no se la subió nunca la carga fiscal, la contribución. ¿Se fija? No, eso es contrario totalmente al espíritu de este asunto, ¿verdad? Hay que ir subiendo las contribuciones, sobre todo las directas, ¿ya? Y también en algún momento a un sector de la clase media digamos, que está en mejor situación, también tiene que pagar más. A tal punto que hoy día, si ustedes se van a Estados Unidos una vez y tienen que pagar impuestos, entonces se van a dar cuenta que se te va por lo menos el 30% de tu sueldo en impuestos en Estados Unidos hoy día. Y si te vas a Alemania o a Francia, el 50% de tu sueldo se te va en impuestos. ¿Sí? Claro, y esto significa que con eso se financia, ¿no es cierto?, estos bienes públicos fundamentales. Ahora, ¿cómo se trasladan esto ¿no? A través de dos vías, básicamente. Subsidios, que son todos los que hemos mencionado, es decir, o tú entregas servicios gratuitos que se consideran de orden social, salud, educación, vivienda, o las entregas baratas, o sea, vivienda social, transporte subsidiado, no cobra el pasaje que vale, lo cobras más barato. ¿Sí? En ese sentido, van los subsidios y las transferencias son los dineros directos que te entrega el Estado. Por ejemplo, a través de un aporte propio del Estado a las pensiones. Es una transferencia directa, ¿no? Te llega, es plata que te pasa el Estado y te la pone en tu cuenta de pensión. Luego, los seguros de cesantía. Si tú quedas desempleado, no solo se aprovecha lo que tú ahorraste durante el tiempo que trabajaste y fuiste acumulando seguros, sino que el Estado se pone con una parte también. Entonces, todo eso. Las transferencias directas también son las ayudas a las familias más pobres, y todo lo demás es subsidio, porque en el fondo educación gratis o muy barata, incluso universitaria, son subsidios. ¿Bien? Y me salto esto porque si no, no vamos a llegar a donde quiero llegar. Pero aquí quiero mostrar este gráfico porque, para que ustedes vean cómo se canaliza todo esto. Por un lado tenemos políticas que son, podríamos decir, dirigidas digamos, a la oferta, que son las que están acá abajo. ¿Sí? Todas las políticas dirigidas a la oferta tienen que ver con estimular las exportaciones a través de la política comercial, estimular políticas industriales y agrarias, estimular la investigación y desarrollo en tecnología, en nuevos procesos, y estimular la educación. Todas estas van dirigidas a la oferta, es decir, ampliar la capacidad productiva de la sociedad. Pero las que están arriba tienen que ver con la demanda. ¿Ya? Estas son las más interesantes. Entonces, tenemos política monetaria por un lado y tenemos política fiscal. La fiscal, ¿en qué se basa? En ingresos y en gastos. Entonces, tenemos que recaudar más, por lo tanto, vamos a cobrar más impuestos progresivamente, sin matar a las empresas, porque tenemos que procurar que a las empresas les vaya bien y a la medida que les vaya bien, les esté yendo bien, les vamos a ir subiendo los impuestos. ¿Ya? Ese es el principio. Entonces, se va recaudando de empresas que tienen mayores beneficios, va recaudando más de los que más tienen, con eso financia el gasto público y ahí tiene entonces política de ingresos y política de gasto público. Tienen que no generar déficit. Ahí está la clave. O sea, si tú generas déficit, esto se te va al carajo. Porque va a llegar un momento en que si te pasaste de listo y empezaste a gastar mucho más de los ingresos que generabas, va a llegar un momento que esto va a estallar.
lo que ocurrió justamente en este periodo que estamos examinando a finales de los 60 es eso. Algunos países incurrieron en déficit exagerado y al final pusieron en riesgo su sistema de seguridad social y después lo terminaron entregando a la Thatcher, como en el caso de Inglaterra. Los alemanes que no cometieron ese error nunca han vivido ese problema, porque nunca tuvieron déficit público considerable. Siempre financiaron y solventaron bien sus políticas de gasto. Y en el caso del gasto también, hasta qué punto, ¿no es cierto?, acudir a un expediente que no es, solo se acude cuando tú tienes malas políticas de ingreso y de gasto. Cuando tienes déficit fiscal importante y no lo sabes sobrellevar, entonces empieza a echar mano a recursos desesperados. Y entre eso, la emisión no respaldada. ¿Cómo es la emisión monetaria? Tú le obligas al Banco Central, cuando el Banco Central no es autónomo, se convierte en un títere de cada gobierno, entonces tú obligas al Banco Central a que emita dinero, que fabrique papelitos, y esos papelitos generan inflación porque hacen explotar la demanda, pero la oferta no ha cambiado. Y al mantenerse la oferta y al subir mucho la demanda, eso se traduce en que las cosas tienen que valer más, suben los precios. Una inflación por demanda. Entonces, y esa inflación hay que evitarla. Y aquí estos dos son los grandes desafíos que no lograron controlar todos los sistemas, ni en Europa, ni menos aún en América Latina. O sea, olvídense que los gobiernos de entre los 30, digamos, y los 70 iban a ser capaces de controlar estos dos desafíos. ¿Bien? Entonces, por un lado, era mejorar el desempeño productivo a través de programas de fomento dirigidos a la producción, productivo, y por otro lado, elevar el nivel de la inversión, del empleo y la demanda, mediante políticas fiscales expansivas, pero siempre bien financiadas, y sin acudir a emisión monetaria no respaldada, porque eso iba a producir inflación, tratando de mantener las tasas de interés bajas, tratando de mantener el tipo de cambio estable. Son políticas monetarias mínimamente responsables. Y yo espero que la nueva Convención Constituyente no se le ocurra la locura de poner en duda, porque ahí sí que nos vamos al carajo todo. Y eso no tiene nada de neoliberal. Pero hay gente que lamentablemente confunde todo esto. Ah, no, esto es neoliberal, los equilibrios macro son neoliberales. No tienen la más remota idea, ¿no? Que esto es algo que no tiene un apellido ideológico. Y acá está el objetivo. Crecimiento sostenido, reducción del desempleo, la meta de pleno empleo, que es un 5% de desempleo, es un nivel de precio estable, con inflación controlada, moderada y mejor el bienestar general. ¿Cuáles son las dimensiones? Redistribución del ingreso a través de todas estas prestaciones sociales. Por eso que cuando Piketty analiza su trabajo del capital en el siglo XX, es lo que él descubre que la prosperidad de los trabajadores de las clases medias fue no en base a grandes crecimientos de los salarios reales, que también hubo, sino que más bien a estos sistemas de redistribución, que son los que se canalizaron a través del Estado y que al final del día, y después de aplicar impuestos, permitieron que las familias trabajadoras y de clase media tuvieran más dinero o para consumir o para ahorrar. Y por lo tanto pudieron enviar a sus hijos a más estudios y logrando que la familia progresara. Y por supuesto el Estado cumpliendo un rol fundamental con fenómenos que hoy día son heréticos, como la planificación, que no hay que entenderla en el sentido de planificación soviética, digamos, sino planificación en el sentido de que no se te desborden los desequilibrios porque no te dedicaste a controlarlos. Y bueno, ahí vienen varias figuras que van en la misma dirección, ahí van todos los equilibrios que se pretendían lograr, después ustedes los pueden revisar, hay relaciones virtuosas. Se supone que cada flechita indica cómo un fenómeno impacta positivamente en el otro y se van calzando como piezas armónicas entre sí, ¿no? Y luego los ámbitos, que son los que están afuera, son teoría tecnológica, expectativas empresariales, distribución de la renta y de niveles de productividad. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ir rápido porque ya me está quedando poco tiempo. Entonces, esto a fines de los 60 empezó en algunos países a, a, a perderse de vista estos equilibrios que eran fundamentales. Mientras que en Alemania esto nunca se escapó de las manos, y en Francia tampoco hay que decirlo, y buena parte de los países de Europa continental, es raro, ¿eh? Los países que se supone que son, entre comillas, más estatistas, manejaron mucho mejor la situación, y un país que se considera menos estatista, pero que en esta época en realidad fue mucho más estatista, como Inglaterra, se le escapó de las manos. Entonces, vamos a ver el caso de Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Inglaterra? Hubo un periodo, este periodo incentivó mucho el gasto y también ayudó mucho a ampliar la capacidad productiva de los países, que fue tener un petróleo bajo, ¿ya? Pero el problema es que eso generó una sensación de relativa confianza
que siempre se iban a tener esos precios bajos de combustible, por lo tanto, uno podía gastar lo que quisiera, digamos, y expandir el gasto sin problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que el gasto se fue ampliando, como ustedes ven aquí, en los países tanto de la OCDE, mucho más que los Estados Unidos. O sea, y esto muestra la diferencia entre Europa continental y Inglaterra y Estados Unidos, que esa brecha, esa guata que hay aquí al medio, explica, ¿no? Por qué en Europa hay un estado de bienestar malo, bien administrado, y en Estados Unidos mucho, muy inferior. Entonces, el Estado, el problema es que aquí asumió el rol de Estado empresario. Y aquí es donde lo embarró. Porque empezó a hacerse cargo de un montón de empresas que habían funcionado más o menos bien, o no tan mal, en manos privadas. Y esto se justificó, primero, por la necesidad de reconstruir la economía después de la guerra, porque había muchos empresarios que eran de ultraderecha, que habían sido colaboradores de los nazis, por ejemplo, los Renault en Francia, ¿ya? Pero el problema es que esto se llevó al extremo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se pensó en que una buena idea era que el Estado se hiciera cargo de muchas empresas que eran estratégicas y que por sí mismas conformaban monopolios naturales. Que no era posible que coexistieran ahí muchas empresas. Entonces, como haber una única empresa, debiera ser del Estado. ¿Y qué debiera hacer el Estado ahí? Por un lado, el Estado debiera, mezclándolo con el tema de seguridad social, procurar que esas empresas produzcan bienes y servicios muy baratos para que la población se vea beneficiada. Entonces, si tenemos empresa de electricidad, que la electricidad se venda barata. Si empresa de gas, que el gas se venda barato. El acero se venda barato. Que el carbón se venda barato. Que los ferrocarriles sean baratos. Que el transporte, que los aviones sean baratos. Todo eso tenía que ser barato. El problema que eso, por un lado, hizo crecer mucho el gasto público y el Estado creció mucho, incorporando demasiados trabajadores al sector público. Eso es un problema porque después eh, si no logras llevar bien las relaciones con esos trabajadores, y ahora que tienen derechos sindicales y tienen todo el derecho a reclamar y a seguir mayor salario, si no logras convertir esa empresa en productiva, no vas a tener plata para pagarle los mejores salarios y van a empezar los problemas. ¿Se entiende? Entonces, y por otro lado, a esta empresa, al imponerse objetivos sociales de bajos precios de su servicio o de sus bienes, ¿qué es lo que en el fondo pasó? Que les dejaron un margen casi inalcanzable de operativo en términos de ingresos. ¿Qué significa que tú le digas a una empresa pública que está obligada a vender barato o el ticket de ferrocarril o aéreo, o de carbono, o lo que sea? Significa que con independencia de los costos, esa empresa de alguna manera tiene que arreglársela para lograr, ¿no es cierto?, cobrar poco a sus consumidores. Es lo que vienen haciendo los argentinos de una forma fatal en los últimos 20 años, independiente de los gobiernos. ¿No? Abaratar el precio del gas y al final terminan comprándole gas a los bolivianos y no logran producir tanto gas. ¿Se fija? Entonces, tú deprimes la oferta con eso. ¿Por qué? Porque resulta que si esos sectores están en manos del sector público, empresas estatales, tú les obligas a vender barato. Eso significa que los costos que tienen son muy elevados y no tienen posibilidad de aumentar sus ingresos porque están obligados a vender barato. ¿Se fijan? En cambio, una empresa privada puede cobrar más y aparecen muchas empresas privadas y al final hacen bajar los precios porque hay muchas que están trabajando en el mismo sector. Ahí a través de la competencia tú puedes hacer bajar. Pero si tú le dices al Estado, usted va a ser el único proveedor y además tiene que vender barato, lo que va a terminar pasando es que va a disminuir la oferta de esos productos y va a terminar siendo más caro el producto. Entonces, eso es lo que empezó a suceder. Entonces, las empresas estaban sometidas constantemente a esa presión interna, ¿ya? Tenían que aplicar precios subsidiados sin importar los costes reales y empezaron a ser empresas extremadamente deficitarias. Y cuando tú tienes que el gasto estatal está compuesto en una gran medida por empresas estatales, las empresas del sistema estatal al final se convierten en un cacho y te terminan siendo el principal culpable del déficit fiscal. Entonces, en vez de lograr este objetivo que habíamos visto recién, que era tratar de no tener déficit fiscal, las empresas del Estado se transformaron en una permanente barrera, un permanente obstáculo para evitar que se formaran déficit público. Al contrario, las empresas estatales se transformaron en fábricas de déficit público. ¿Mm? Y eso empezó, ¿no es cierto?, a generar un montón de problemas. Porque ¿qué haces tú cuando los trabajadores, por ejemplo, el carbón hacen una huelga en toda Inglaterra? ¿Qué les va a ir a decir? ¿Mm? Pero si tú mismo los convertiste en empleados públicos, cuando no era necesario. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasó con la compañía aérea. Bueno, los documentales que yo les pasé. Entonces, al estatizar tanto, al final te generaste un problema
aumentaste tu déficit y empezaste a ser incapaz de generar bienestar a la población a la que estaban dirigidas esas empresas, por tratar de ser, ¿no es cierto?, tan buena onda. Bien, y ahí vamos a ver cómo funcionó este sistema. Entonces, estas empresas empezaron a colapsar en muchos países, pero sobre todo en los países donde eran déficit. Porque en Alemania, por ejemplo, estas empresas, como fueron creciendo, a la par que crecían los beneficios de las empresas, y no eran, la mayor parte no eran estatales, entonces, y se incentivaba que entraran muchas empresas al mercado para que fuera muy competitivo, la oferta de esos servicios o bienes aumentaba, ¿ya? Los beneficios de las empresas eran buenos, podían pagarle bien a sus trabajadores, si le hacían huelga se la hacían a los empresarios privados, ¿ya? Y no te generaban déficit. Y la economía seguía creciendo. Por lo tanto, pero aquí el problema es cuando estas empresas era un número excesivo en manos del Estado. Y aquí tienen los componentes. Entonces, el gasto militar, como ustedes ven, creció poco en este periodo en los países de la OCDE. El consumo final sí creció. ¿Por qué? Porque el consumo final crece porque, como el Estado asume estos servicios fundamentales, educación, salud, transporte, vivienda, pensiones, eso significa entonces que la gente tiene más plata ahora en el bolsillo para gastar en consumo. ¿Se fijan? Entonces, es el poder adquisitivo, básicamente, el poder de consumo de la familia, de los trabajadores, la aumenta. Luego, el subsidio a las empresas, si ustedes se fijan, aumentó, pero muy poco, no gran cosa, digamos, se duplicó, pero tampoco gran cosa. Pero lo que aumenta mucho son las transferencias. Las transferencias directas a la población, pues, a través de distintas formas, ¿no? Hemos hablado de aportes a las pensiones, a los seguros de cesantía y muchas otras formas. El interés de la deuda pública no subió mucho y la inversión pública también subió, pero no gran cosa. ¿Sí? O sea, ahí está la clave para entender todo esto. Voy a ir avanzando. Entonces, y ahí se ve entonces que también, por lo menos entre el 69 y el 73, las cifras son, si uno toma el quintil más pobre de la población, el 20% más pobre en todos estos países, lo que uno observa es que después de impuestos subía su participación en el ingreso, pero muy poquito en algunos países. ¿Sí? Está subiendo la participación en el ingreso. Pero por otro lado, disminuye la participación del ingreso del quintil más rico. Disminuye un poquito. Para que los más pobres mejoren, los más ricos disminuyen. En algunos casos más fuertes, por ejemplo, Suecia más fuerte. Y en algunos casos la subida también son. Ahora, eso ha sido revisitado, reestudiado por Piketty y por Milanovic y han encontrado que estas cifras son más altas. Así que hay que revisarlo también, pero en general la prueba de que esto valió de algo y sirvió está en esta gráfica, que es la redistribución factorial de la renta. Es decir, cuánta renta del total del PIB se está empezando a llevar el capital, es decir, los empresarios, cuánto se llevan los trabajadores, y el resto son los trabajadores autónomos, que algunos son pequeños empresarios, profesionales, y no son ni empresarios del todo, ni tampoco son trabajadores, están como al medio ahí. Entonces, veamos ahí cuánto se lleva de salario y del capital el año 29. Si ustedes se fijan, ya para el año 29, claro, estamos en plena crisis, ¿no? Ya el porcentaje que se llevan los trabajadores en algunos lugares alcanzaba sobre el 60%. Y esto es normal, es lo que debiera ser. En Chile al revés, digamos, en Chile los trabajadores no alcanzan a llegar ni al 45%, el 46%, por ahí andan, ¿no? Antes del golpe militar, los trabajadores chilenos se llevan sobre el 50, 52, 53, por ahí. Bueno, eso cayó se invirtió la redistribución de ingresos, como ustedes bien saben. Bueno, pero en esta época, antes ¿no es cierto?, de todo, de la Segunda Guerra, ¿no?, y de las políticas de redistributiva del Estado de Bienestar, ya era alto y así debe ser. 2/3 debieran llevarse los trabajadores del ingreso total. Un tercio se lo llevan los empresarios a través de los beneficios empresariales y la utilidad, y el resto va a los autónomos, que en algunos casos más grandes, porque el sector de los autónomos en algunos países más grande, en otros países más chico. Miren lo que ocurrió el año 60. Miren a lo que subió el componente que se llevaban los trabajadores. A 70, 59, 60, 69. O sea, aumentó por lo menos 10 puntos. Por lo menos. O sea, estamos hablando de que ahora los trabajadores se llevan alrededor del 65% del ingreso. O sea, 2/3, claramente. Y los empresarios disminuyen su participación, dependiendo de los países. Claramente disminuyen, si quiere observar las cifras de arriba, en general. Y los autónomos aumentan algunos, unas partes, otros menos,
porque va cambiando la composición del mundo del trabajo y de las pymes. ¿Bien? Pero eso muestra claramente que valió la pena. Voy dejando esto y entonces paso a ver lo que pasó en... Voy a tener que saltar lo último, porque si no, voy a llegar muy tarde a donde me comprometí. Pero ya nos quedan muy pocas cosas. Voy a mostrar una pantalla muy general de cómo esto se empezó a venir abajo después, ¿ya? Que es con los problemas que empezaron con antes de la crisis del petróleo y que después se agudizaron con la crisis del petróleo. Ahí está. Entonces, estos problemas ya estaban presentes antes, ¿no? Aquí los vamos a ver. Entonces, teníamos un periodo muy largo de petróleo barato, ¿ya? Pero el alza del petróleo en realidad se hace presente el 73, recién, cuando ya habían varios años que venían mostrando un funcionamiento negativo en las economías del estado de bienestar, ¿ya? Vamos a ver más rápido. Entonces ahí tienen la primera crisis del año 73 con la guerra de Yom Kippur, y luego tenemos la segunda crisis, que es la más fuerte, que es la guerra entre Irán y Irak. Esas son las dos grandes alzas y las dos grandes crisis de petróleo. Esas terminan por descomponer a la economía mundial porque esos costos se elevan y desnudan los problemas que se habían venido acumulando y que eran de otro tipo. ¿Cuáles son esos problemas? En la medida que se fueron escapando a las manos estos dos problemas que habían estado relativamente controlados en la mayoría de los países, esto empezó a producir una etapa de decadencia del Estado Unida. Y esto es lo que lleva al triunfo de los neoliberales ya a fines de los 70 y comienzos de los 80. ¿Qué es lo que empezó a suceder? Si ustedes se fijan acá, hasta los años 60, ¿no? En general, teníamos bajas tasas de desempleo y de inflación. Sobre todo la inflación había estado bastante controlada antes de el aumento del coste de la vida. Es una forma de calcular la inflación, en realidad el coste de la vida toma una canasta de bienes más básicos que de toda la canasta, pero igual sí. Entonces los bienes más de subsistencia, los más básicos, habían tenido un costo, ¿no? Pero habían bastante moderado, y hasta aquí lo lograron mantener. Pero ¿qué es lo que empieza a pasar? A fines de los 60 ya se empieza a elevar la inflación de una manera ya imparable y llega mucho antes de la crisis del petróleo, estamos así por aquí, el 73, la crisis del país. Eso ayuda a que esta montañita vaya subiendo, pero mucho antes de la crisis del petróleo ya venía subiendo de una manera muy fuerte la inflación. ¿Por qué está subiendo la inflación? Pero además está subiendo el desempleo. El desempleo, que el desempleo se había logrado mantener abajo, una vez que la inflación se desboca, también empieza a subir el desempleo. Esto está hablando muy mal del modelo keynesiano. Es decir, no está funcionando el modelo keynesiano. Esto es lo que se le va a llamar después esta inflación, que es estancamiento productivo, sino el PIB aumentó poco, y en vez de aparecer los fenómenos buenos, positivos asociados al crecimiento económico, empezaron a aparecer la parte negativa, que es el trade-off con inflación y déficit y desempleo. ¿Cómo se ve que cómo se ve que no está funcionando bien el crecimiento? Porque el desempleo debiera seguir bajo en la medida que crecen los países. Aquí aumenta, lo que está indicando que el PIB creció menos. Y efectivamente creció menos en este periodo. O sea, se estancaron las economías. Y por otro lado, está en inflación porque la inflación no se escapa. Entonces, esta situación, ¿cómo se explica? ¿De dónde venía? Tenemos una inflación previa, 58, 70, ¿no? Y luego tenemos cifras que se escapan de las manos, ya, ¿no es cierto?, con posterioridad, y que hablan claramente de que empezamos a experimentar una etapa inflacionaria muy marcada por políticas expansionistas que ya no están siendo bien financiadas en forma responsable y equilibrada. ¿Dónde recaía la mayor parte de la inflación? ¿En qué factor? Hubo una discusión aquí en los años 60, 70, digamos, entre los estructuralistas y los monetaristas, pero al final la evidencia histórica, para bien o para mal, a mí me da igual, porque uno tiene que ser objetivo en estas cosas, demuestra que la mayor parte de la inflación se explica por fenómenos de expansión monetaria, de emisión desmedida, y no tanto por aumento de los costos de producción, que también cumplieron un rol, pero mucho menor. Por ejemplo, el atraso de la agricultura, que se señalaba como el gran culpable de la inflación en Chile a fines de los 60. Tiene un pequeño rol, pero la gran culpable es la emisión monetaria. ¿Y por qué los países emitían tanto?
¿Por qué? Empezaron a tener déficit. Y para cerrar esos déficits y seguir haciendo esas políticas sociales que ya no estaban siendo bien enfocadas, y para seguir manteniendo un sistema de empresas cada vez más ineficiente, empezaron a emitir dinero para cerrar esos hoyos, lo que generó, ¿no es cierto?, una expansión monetaria permanente, gobiernos de todas las tendencias, porque esto no lo hizo solamente la izquierda, lo hizo la izquierda, la centro, la derecha, da igual, digamos. Todos empezaron a acudir a este expediente de expandir la emisión monetaria y fueron generando al mismo tiempo este círculo vicioso entre déficit fiscal, inflación, más déficit fiscal, etcétera, etcétera. Y por supuesto todo esto también dañó la balanza de pago, porque cada vez se hacía menos competitivo el país. Cuando aumentan los precios internos, tus productos se vuelven más caros, por lo tanto es más difícil venderlos en el exterior. Y esto se empezó a ver también en el agotamiento de esta revolución tecnológica que habíamos visto que se había expandido. Ahora ya se empieza a notar que ya los efectos, los alcances que tiene la difusión de estas tecnologías está llegando a un límite. Entonces la productividad empieza a experimentar esto que ustedes ven acá. Se empieza a estancar la productividad. Lo mismo que se había expandido entre los 40 y los 60, aquí comienza a estancarse la productividad. ¿Ya? Y eso es lo que está detrás del problema, digamos, estructural. Ahora, todos estos países empezaron a ver de distinta manera, ¿no? Hay países como, por ejemplo, ustedes tienen, ¿no es cierto?, que Japón, por ejemplo, esto lo experimentó con más tardanza, Alemania muy poco, pero por ejemplo Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Francia lo empezaron a vivir con más intensidad. Y ahí tenemos la productividad, así tal como habíamos visto la productividad recién, ¿se fijan? Miren qué empieza a pasar con la productividad. La productividad empieza a situarse por debajo del crecimiento del salario. ¿Y esto por qué? Porque se nos escapó, nos pasamos de listo y los sindicatos, que ahora tenían mucho poder, ¿no? Y como la mayor parte de las empresas ahora eran estatales, los sindicatos sabían que podían paralizar el país. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que los gobiernos van a quedar en manos de las huelgas de los trabajadores y los salarios entonces van a tener que ir creciendo por encima de la productividad. Y cada vez que crezcan por encima de la productividad, es emitiendo más dinero para financiarlo, ¿no? Y eso empieza a suceder en Estados Unidos, en Europa y en Japón, ¿no? Lamentablemente esto no hay cómo contrarrestarlo con nada, ¿no? Es lo que ocurre. Y ahí tenemos los beneficios de las empresas privadas y públicas, cómo fueron cayendo. Si ustedes se fijan, los beneficios vienen cayendo por lo menos, ¿no?, por lo menos 7 años antes de la crisis del petróleo. ¿Sí? Esto, la culpa no la tuvo la crisis del petróleo. La crisis del petróleo vino a exhibirlo con mayor dramatismo todo esto. Pero ya veníamos viviendo este periodo, este proceso de caída, de aumento de los déficits fiscales, de inflación, ¿no es cierto?, en casi todos los países que habían hecho este camino, ¿no? Y los niveles de paro, el desempleo, ¿no? Los desempleos, si ustedes se fijan, en la media del año 72-74, miren qué va a pasar con el 84-86. O sea, los niveles de paro ya pasan la barrera del 10%, 15%, 20% en algunos países, ¿ya? Y de ahí ya no baja. Y esto es lo que motiva la revolución ultraconservadora en lo político y ultraliberal en lo económico, ¿sí? Los neoliberales, ¿ya? Es decir, por no haber moderado a tiempo, no haber controlado bien esto, se le entregó en bandeja a los políticos como Thatcher y Reagan la conducción de sus países. Ahí está la curva de Phillips, que explica muy bien el trade-off entre inflación y desempleo. La teoría keynesiana empezó a también mostrar flancos débiles, ¿no? Una subproducto de la teoría keynesiana decía que tú tenías que elegir entre tener bajo desempleo y alta inflación, o baja inflación y mayor desempleo. Pero no podías tener las dos cosas buenas. Tenías que sacrificar algo. Vuelvo a repetir. Si tú querías tener bajo desempleo, tenías que aceptar sacrificar algo de mayor inflación. Y si tú querías bajar la inflación, tenías que aceptar que eso iba a significar un mayor desempleo. No podías tener baja inflación con bajo desempleo. No se podía. Y eso significaba entonces que, por último, aunque te fuera mal en una de las dos cosas, tenías la otra. Es decir, podías tener alta inflación, pero al menos eso iba a compensarse con un menor desempleo. Eso es lo que explica la curva de Phillips. Entonces, en el fondo, si tú estás acá, por ejemplo, alta tasa de inflación ahí, alta tasa de ocupación acá.
¿Se fijan? Es decir, bajo desempleo. Bajo desempleo. Tasa de desempleo bajo con alta inflación. Ese punto que está ahí, el punto B. Me tiene, ¿no es cierto?, bajo desempleo y alta inflación. En cambio acá tiene alto desempleo y baja inflación, punto A. Eso es lo que te decía la curva de Phillips. Pero empezamos a ver que ahora hay alto desempleo y alta inflación. Entonces hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona de la curva de Phillips. No está explicando este punto que es el C, que es el Nairo, que es el punto en el que las dos cosas están siendo elevadas, tanto el desempleo como la inflación. ¿Se fijan? Entonces, esto es lo que se llama el trade-off de las políticas fiscales y monetarias cuando conversan entre sí. Tú tienes una política expansiva fiscal, ¿m? Aumentas el gasto para reducir el desempleo, sabes que eso te va a producir monetariamente más inflación, pero no importa. Por el contrario, cuando tienes menos plata, tratas de reducir la inflación y eso te hace pagar el costo de aumentar el desempleo. No hay otra cosa. Solo, no existe otra forma. Tienes que sacrificar algo. Pero aquí lo que empezamos a ver es que se podía estar en el peor de los mundos, con alto desempleo y con alta inflación. Y con esto vamos terminando porque ya me tengo que ir, me van a retar. Y entonces empezaron ya no funcionaba esto, empezaron las políticas contractivas antes de Thatcher y Reagan, empezaron las colas, empezó a subir el desempleo, ¿no es cierto? Y bueno, ya sabemos lo que ocurrió después. Voy a salir de acá y muestro lo general para América Latina y hago y ahí terminamos. ¿Ven ahora el nuevo, no? O a lo mejor tengo que salir. ¿Ven el de Chile ya? ¿Sí? Perfecto. Entonces voy a mostrar muy, muy gráfico porque si no, no nos queda tiempo. Y entonces lo que tenemos en el periodo de inflación de energía colectada en Chile, tenemos un crecimiento importante, pero con muchos saltos entre medio. Los 50, digamos el periodo europeo, etc. O sea que no fue un periodo parejo, fue mucho mejor que los anteriores, pero no fue un periodo parejo. Y los problemas empiezan justamente en la década de los 50, que es cuando empiezan a aparecer los desequilibrios. Lo vamos a ver ahora en detalle. Entonces tenemos que el desempeño en general del PIB fue, claro, bueno, digamos, pero el que tenemos después, para bien o para mal, no le podemos criticar esto a la Concerta. Tuvieron mucho mejor desempeño. O sea, duplicaron el, el, el crecimiento del PIB. La economía se duplicó prácticamente, más que duplicó. 3,5 creo que es lo que se multiplicó en el periodo de la concertación. Al final, porque este no llega hasta el 2010. Bueno, ahí está. Y donde tenemos los problemas acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El ingreso en un momento determinado empieza a reducirse y el gasto se desboca. Y aquí empezamos a tener el déficit fiscal que teníamos teóricamente para Europa y que veíamos en los países europeos y en Estados Unidos. Esto empieza a nosotros a afectarnos desde los 50, como ustedes pueden ver acá. Este desbalance entre gasto e ingreso. ¿Sí? Y aquí para qué hablar, o sea, la Unión Popular es como, lamentablemente es como la expresión máxima de este desequilibrio. ¿Sí? Y luego el IPC. O sea, el IPC ya, yo no llego acá después del 69 porque le decía a mi alumno que si uno esto no lo hace en forma logarítmica, tendríamos que emplear varios edificios, varios pisos de un edificio para poder graficar esto. Entonces hay que hacerlo logarítmico, no queda otro. Pero el crecimiento de la inflación, mire cuándo comienza. Oh, qué casualidad, comienza a los 50. Entonces, déficit fiscal con alta inflación, los dos problemas que se nos empiezan a escapar de las manos en los 50. Lo otro, inversión en maquinaria que revela muy bien el éxito, digamos, del cambio del patrón productivo a una industrialización exitosa. Tenemos un periodo interesante de inversión en maquinaria. Si lo vemos en total es mucho mejor que per cápita. Si lo vemos per cápita, el dividido por la población es más modesto, ¿se fijan? Pero al final de cuentas no es malo. O sea, está aquí. Pero cuando empezamos a ver problemas, ya aquí, ¿no es cierto? En los fines de los 50, aquí en esta parte ya se empieza como a estancar el asunto. La inversión en maquinaria se empieza a estancar. Tanto aquí y aquí es peor, porque si lo vemos per cápita, empieza a caer. De mediados de los 50 hasta el inicio de los 70. Es real. Empezamos a andar mal en inversión en maquinaria. Y los salarios. Bueno, los salarios ya sabemos que los salarios
mi salario está mucho mejor que este es un rank, este indicador, pero sabemos que entre los 50 y los 70 empezamos a experimentar problemas. El único periodo que crecieron de forma neta, y a mí yo no tengo preferencia en esto, no es que me simpatice mucho el sujeto, pero el periodo de Frey, que es los años 64 70, es el único periodo donde casi permanentemente crecieron los salarios reales. Si uno lo mira del 55 para el 64, un desastre, digamos, permanentemente, unas caídas muy fuertes. Y lo otro, el éxito de la industrialización, sí, tenemos una mayor participación del sector manufactura, y claramente cae la agricultura dentro del PIB, y la minería. Pero esto se hace con mucho voluntarismo. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué digo voluntarismo? Porque si bien es cierto, hasta aquí esto se hizo para resolver la necesidad del país de dotarse de bienes que ya no podíamos, no éramos capaces de comprar, y que se recomendaba que el Estado tuviera un rol de participación mayor aquí, y que y estimulara la sustitución. Aquí ya no se trataba de sustitución exitosa. Aquí la sustitución se había agotado, y lo que se estaba tratando de hacer era seguir impulsando el esfuerzo industrializador, pero sin contar con las bases suficientes para darle fuerza. Y el problema fundamental, el atraso agrario y los problemas estructurales que ya hemos visto, la inflación permanente. Esos dos hacían imposible que este esfuerzo industrializador se manifestara a la larga en algo, digamos, positivo. Claro, uno lo ve acá en términos de participación, pero esto no significa que este sector industrial ande bien. Ya vimos que la inversión en maquinaria se redujo. Y una última tablita que la vamos a mostrar acá, nada más, porque ya no que ir. Ahí están los déficits. Estos son cifras para América Latina, el cono sur que yo calculé hace muchos años. Inflaciones empiezan a ser cada vez más complejas, digamos, más elevadas para todo el cono sur. Déficits presupuestarios cada vez mayores. O sea, ya tenemos todo el cuadro. Y un tipo de cambio que fue mucho más volátil que otras zonas del mundo. El más alto de todas las zonas del mundo fue el de América Latina. O sea, inestabilidad cambiaria. Pésimo también indicador. Y acá tenemos el ahorro. Si nosotros, como Cono Sur, teníamos un nivel de ahorro del 20% del PIB, nunca lo logramos seguir aumentando. En cambio, ¿no es cierto?, Corea lo llevó sobre el 35%. Y sin ahorro no se puede pasar a un nuevo patrón productivo. ¿Mm? Y eso se nota en la cifra de inversión. ¿Ya? Tenemos la inversión media del Cono Sur. Esto es lo máximo que llegamos. Y después la caída con la crisis de deuda y nuevamente una mediocridad tremenda la inversión, 20% del producto. O sea, lo que invertimos es más o menos lo mismo que ahorramos. ¿Qué es lo que pasa con Corea? Aumenta su ahorro, aumenta su inversión. ¿Hasta llegar a cuánto? Casi 40% de su Producto Interno Bruto. No es casualidad el desarrollo de Corea. Exportaciones de bienes y servicios. Desempeño del comercial de América Latina, del Cono Sur. Mejoramos, pero miren los niveles en los que estábamos en los años 60. Cuálido, bajo, muy bajo. Con eso no llegábamos a ninguna parte. Con independencia de que exportemos productos de mayor valor agregado o materias primas, teníamos que tener un mayor desempeño exportador. Mira lo que pasa con Corea. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Bien, entonces, y termino, acá no lo puse, pero lo resumo aquí y dejo de compartir. Ahora, ¿qué es lo que pasó en América Latina con estos mismos problemas que se dieron en Europa y en Estados Unidos? Más que nada en Europa, ¿no? Y en algunos países, especialmente en Inglaterra, que se les defandó el gasto fiscal y el rol del Estado. El rol del Estado en América Latina, como ustedes saben, se expandió más o menos en forma parecida a lo que ocurrió en Inglaterra. El Estado llegó a ocupar más o menos la mitad de la economía y llegó a hacerse cargo de muchas empresas. Esto se fue hasta Frey, esta cosa estaba más o menos, estaba bien, porque cuando se estatiza, por ejemplo, la gran minería del cobre, que son empresas importantes, le dieron mucha estabilidad al presupuesto fiscal. Eso fue un gran logro político, y cuando Allende empieza su gobierno así, se anota un poroto gigantesco, porque nunca antes el presupuesto fiscal había tenido un soporte tan firme como el del cobre. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, se expandió mucho la estatización del sector privado a empresas que no eran un cacho realmente y generaban puros problemas. Y eso se hizo nada más que por excesivo entusiasmo revolucionario, excesiva pasión. Entonces, al final, eran empresas que
después había que afrontar los déficits, empresas en muchos casos el gobierno no quería estatizar, pero los trabajadores muy radicalizados se los tomaban y obligaban a que el Estado se los tomara. Y al final, toda la gente marchando todos los días para apoyar al gobierno, ¿quién trabajaba? ¿Se fijan? O sea, ahí llegamos al extremo de ese déficit, se nos escaparon totalmente de las manos. Eso ocurrió con distintos tonos en Argentina, en Uruguay, en todos los países. Y el otro aspecto, ¿no es cierto? Por un lado, la improductividad del sector empresarial público. Y luego, ¿no es cierto?, aquellos empresarios que se quería conservar, se les empezó a mal acostumbrar a través ahora sí, se empezaron a aplicar mayores aranceles que ya no buscaban tanto proteger una industrialización que ya no era muy exitosa, sino que era más bien generar formas de clientelismo y patrimonialismo. O sea, yo te mantengo a ti un mercado cautivo para que vendas una lavadora Fensa que es la misma hace 40 años con una redonda con unas líneas negras y no pueden entrar ninguna lavadora más barata y mejores que esa, ¿ya? Y con eso tú me devuelves los favores políticos a través de votos y acarreando votos. Entonces, eso mismo que se hizo con los empresarios, se hizo también con los sectores populares y medios, a través de empleos que no reportaban nada y que eran una carga. Y eso es lo que nos llevó a lo que nos llevó. ¿Se fijan? Entonces, la segunda parte de este proceso le dejó las manos libres, le entregó en bandeja a los sectores ultraconservadores, lo político, y ultraliberales, lo económico, pero que apoyaban la concentración, la conducción de los países. Y así llegamos al golpe y después al modelo, digamos, implementado por los Chicago, que después se fue expandiendo por todo el mundo. ¿Mm? Nosotros fuimos el laboratorio. Vamos a ver si hoy día somos laboratorio para algo un poquito mejor, no para fallos tan graves. Yo creo que la idea de un socialismo, por ejemplo, democrático, es un producto chileno de exportación, que tenemos que cobrarlo, por eso, porque aunque no logramos tener éxito, la idea siempre fue buena, pero la otra no fue buena, lamentablemente. Así que con eso yo termino las razones de cómo, ¿no sé, todo esto no pudo avanzar. Ya hemos visto que en la medida que no se pudo resolver el tema agrario, que fue demasiado lento, se encontró con muchos problemas, todas las trabas también estos caminos del populismo o del desarrollismo con expansión fiscal desmedida, se tomaron como atajo porque muchas veces no se podían hacer las reformas estructurales que se deberían haber hecho. Ese es el problema. Entonces, se acudió a mecanismos, podemos decir, sucedáneos, que no debería haber ocurrido. Bueno, eso es lo que yo tenía que mostrar y disculpen que me haya excedido, pero era demasiado, así que unos minutitos por lo menos que tengan y me voy a llegar atrasado, pero prefiero escucharlo. Dile nomás. Yo por mi parte, nada, profe. Le pregunté lo que necesitaban durante la clase, así que por mi parte, nada. Perfecto. Diego, Manu. No, todo bien por mi parte. Muchas gracias por la clase, súper entretenida. Me encantó. Ah, qué bueno, por lo menos no fue una. Oye, y yo como esto se lo voy a colgar, lo voy a grabar, igual me gustaría, como no tuvimos tiempo, y yo quiero igual escucharlo con más detalle, que ustedes lo rumiaran, le dieran vuelta y búsquenles los flancos débiles. Búsquenles los flancos débiles, porque siempre esto es mejorable, ¿no? Entonces, yo necesito el feedback que ustedes me puedan dar. Entonces, échenle un vistazo y para la próxima ocasión me hacen llegar preguntas, comentarios, cómo se, cómo se explica esto no me encaja, yo conozco esta bibliografía y dice otra cosa, todo eso, por favor, háganmelo llegar, ya sea a través de un mail, ¿m? A través del WhatsApp, como quieran, pero para tener un feedback y no ser demasiado autocomplaciente con este argumento, que es muy tentador. Entonces, esto no hay que quedarse ahí en las flores, hay que seguir viendo cómo mejorar. Así que ustedes, todo lo que se les ocurra, por favor, háganlo llegar. Y desde ya muy, muy agradecido por haber estado en este día lluvioso hablando de esto. Bien, que estén muy bien, muchachos. Me despido El y profe. que tengan un muy buen fin de semana. ¿Sí, Manu? ¿Tú me querías decir algo? ¿No? Ah, ya, solo. Chao. Que estén muy bien. Chao, que estén bien.
Chao, que estén bien. Nos Chao, vemos. chao.